qué alguien que lo tiene todo de pronto comienza a susurrarle al vacío? En la cima del éxito, rodeada de miles de almas que coreaban su nombre, Jenni Rivera parecía caminar por una delgada línea que solo ella podía ver. Aquella noche en Monterrey no fue un concierto más. Fue un ritual de despedida que nadie supo descifrar a tiempo. Sus palabras, sus gestos, incluso sus silencios, estaban impregnados de una extraña urgencia. Dicen que el alma avisa cuando el viaje está por terminar, y Jenni, entre bromas y canciones, dejó caer las migajas de un destino que ya la estaba alcanzando. ¿Fue una premonición real o simplemente el eco de una vida vivida al límite? Hoy, nos sumergimos en las sombras de aquel vuelo final. Porque a veces, la verdadera tragedia no es el final en sí, sino las señales que decidimos ignorar. Diciembre de 2012. Jenni Rivera no era solo una cantante, era un fenómeno. Una fuerza de la naturaleza que había irrumpido en un mundo dominado por hombres, y lo había conquistado sin pedir permiso. Su voz estaba en todas partes. En la radio, en la televisión, en el corazón de millones. Pero mientras el mundo veía a una mujer invencible, algo, en silencio, comenzaba a cambiar. Porque hay un detalle inquietante que muchos pasaron por alto: el tono de sus palabras. ¿Alguna vez has notado cómo el brillo más intenso a veces precede a la oscuridad más profunda? En sus últimas entrevistas, Jenni empezó a decir cosas que hoy resultan imposibles de ignorar. No hablaba de la muerte con miedo, sino con una calma extraña, casi íntima. Si muero mañana me iré feliz, lo decía entre risas. Pero eran risas que ya no terminaban de llegar a los ojos. Bromeaba sobre su funeral, sobre morir joven, sobre dejar todo listo. En ese momento, muchos lo interpretaron como su característico humor negro. Esa forma tan suya de enfrentar la vida sin filtros. Pero hoy, con el peso de lo ocurrido, esas palabras suenan diferentes. Suenan como una despedida. Es que dentro del regional mexicano, la tragedia parece ser una invitada recurrente. Historias marcadas por finales abruptos, casi proféticos. Como el caso de Valentín Elizalde, cuya muerte quedó envuelta en advertencias ignoradas, o el aura de misticismo que siempre rodeó a Joan Sebastián. Como si existiera un hilo invisible, un destino compartido. Jenni conocía esas historias, sabía cómo terminaban, y quizás por eso, comenzó a prepararse. Nos estaba preparando a nosotros, o se estaba preparando ella misma, porque en esos últimos días, Jenni Rivera no solo estaba en la cima de su carrera. Estaba al borde de algo más grande, algo inevitable, algo que la convertiría, no solo en leyenda, sino en misterio. A veces, el destino no llega en silencio. A veces, envía advertencias, pequeños mensajes, fragmentos, susurros que solo cobran sentido cuando ya es demasiado tarde. Las últimas 24 horas de Jenni Rivera estuvieron llenas de esos mensajes, señales que, en su momento, parecían normales, pero que hoy resultan imposibles de ignorar. Horas antes de subir a aquel Learjet 25, Jenni se sentó frente a la prensa. No hablaba como una estrella celebrando el éxito, hablaba como alguien cerrando un ciclo. Soy tan bendecida que incluso si hoy terminara todo, me iría satisfecha. En ese instante, sonó a gratitud, a humildad. Hoy, suena distinto, suena a despedida. En sus redes sociales, el tono no era muy diferente. Un mensaje donde afirmaba no tenerle miedo a la muerte, no como una provocación, sino como una aceptación. Como si en algún lugar profundo ya supiera. Y luego está esa imagen, la última. 7 personas sonriendo dentro de una cabina, un momento congelado en el tiempo, segundos antes de convertirse en historia. El pie de foto decía, estamos regresando. Una frase común, inofensiva. Pero cuando sabes lo que ocurrió a las 3:25 de la madrugada, esas palabras pesan diferente. Porque entonces surge la pregunta inevitable, ¿regresando? ¿A dónde? Y aquí es donde el misterio se vuelve incómodo. Porque nos obliga a cuestionar algo que preferimos no mirar de frente. ¿Existen las premoniciones? ¿Puede el ser humano sentir, aunque sea de forma inconsciente, que el final se acerca? Algunos lo llaman el llamado. Esa intuición inexplicable. Esa sensación de urgencia, de cerrar pendientes, de decir lo que no se ha dicho.
Otros dicen que no es más que nuestra mente tratando de ordenar el caos, buscando patrones, creando significado donde solo hubo tragedia. Pero si has seguido las historias de este canal, sabes que no siempre es tan simple, porque hay casos, demasiados casos, donde las señales estaban ahí, esperando ser entendidas. Dime algo, si hubieras estado ahí esa noche en Monterrey, escuchando sus palabras, viendo su sonrisa, ¿habrías notado las señales, o como todos los demás, las habrías dejado pasar? 3:15 de la madrugada. El Learjet 25 despega desde Monterrey, rompiendo el silencio de la noche con un destino claro, pero con un final que nadie podía imaginar. A bordo, 7 personas. Entre ellas, Jenny Rivera. Todo parecía normal. Durante los primeros minutos, el vuelo siguió su curso, sin turbulencias reportadas, sin señales de alarma. Y entonces, 10 minutos después, ocurrió algo imposible de ignorar. El silencio. Las frecuencias de radio quedaron completamente vacías. No hubo llamada de emergencia. No hubo aviso. No hubo tiempo. El avión simplemente desapareció, como si alguien hubiera apagado un interruptor en medio del cielo. Horas más tarde, los restos fueron localizados en la Sierra de Iturbide. Un impacto brutal. Un descenso casi vertical. Velocidades que superaban lo imaginable. El informe oficial habló de una falla mecánica catastrófica, un tornillo en el estabilizador horizontal que se desprendió, provocando la pérdida total de control. Un accidente, una explicación, un cierre, pero no para todos, porque en este tipo de historias, el final oficial rara vez es el final real. Hay una pregunta que sigue flotando, como eco en la montaña. ¿Cómo es posible que un piloto con décadas de experiencia no tuviera tiempo de decir una sola palabra? Ni un Mayday. Ni una señal. Nada. Las dudas comenzaron a crecer. Se habló de la antigüedad de la aeronave, de condiciones que nunca quedaron del todo claras, de versiones que no encajaban perfectamente. Y como siempre ocurre cuando la tragedia deja huecos, las teorías encontraron espacio para respirar. Algunos hablaron de sabotaje, otros, de fuerzas externas, de algo o alguien que intervino. Nada fue comprobado, nada pudo ser sostenido, pero tampoco completamente descartado. Y sin embargo, lo más inquietante no está en los restos del avión, ni en los reportes técnicos, está en algo mucho más difícil de explicar. La sensación. Esa idea persistente, casi incómoda, de que este vuelo ya estaba escrito, de que, de alguna forma, todo había comenzado mucho antes de ese despegue. En las palabras, en las miradas, en las despedidas que nadie entendió. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo qué ocurrió esa noche, sino, ¿era inevitable? ¿Fue un fallo humano? ¿Un accidente mecánico? ¿O el cumplimiento silencioso de un destino que ya venía anunciándose? El misterio del Learjet 25 sigue ahí. Entre los pinos, el silencio y las preguntas sin respuesta. Porque hay vuelos que terminan en la tierra, pero nunca encuentran descanso. La diva de la banda se fue en silencio, pero su eco sigue retumbando con la fuerza de 1000 voces. Porque más allá de las teorías, de los informes y de los restos de metal esparcidos en la montaña, lo que permanece es ella, Jenny Rivera, la gran señora. Una mujer que vivió bajo sus propias reglas, que desafió destinos y que, de una forma inquietante, pareció escribir el último capítulo de su historia frente a todos. Sin que nadie lo entendiera, no solo dejó música, dejó algo más. Una pregunta suspendida en el aire frío de la Sierra de Iturbide, una pregunta sobre el tiempo, sobre la intuición, sobre eso que algunos llaman destino. Porque su partida nos enfrenta a una idea incómoda, que la vida es un escenario donde las luces pueden apagarse en cualquier momento, y que, tal vez, solo tal vez, el final nunca llega sin avisar, que hay susurros, señales, pequeñas grietas en la realidad, que elegimos ignorar, pero hoy, la última palabra, no la tiene el radar, ni la tienen los informes, la tienes tú. Tú, que has caminado con nosotros entre estas sombras. Dime, ¿crees que el destino nos envía señales antes de partir? Como si el alma intentara prepararse, o prepararnos. ¿O somos nosotros, quienes en medio del dolor, construimos patrones para darle sentido al caos?
Y más importante aún, ¿alguna vez has sentido ese llamado, esa sensación inexplicable, de que algo está por cambiarlo todo? Te leo en los comentarios. Porque en este espacio, cada teoría es una luz en la oscuridad, y si quieres seguir explorando los misterios que habitan entre la música, la tragedia y la leyenda, suscríbete a Narraciones Oscuras, porque esto apenas comienza, hasta que nuestras sombras se vuelvan a cruzar.